por ejemplo, en el libro de Esther, ¿verdad? Cuando Amán quiso destruir al pueblo de Dios. Y es muy significativo lo que la historia nos explica, porque la destrucción realmente era simplemente por el hecho de que Mardoqueo, que era judío, no se inclinaba ante él. Porque es que la Biblia dice que no hay que inclinarse ante ningún hombre. En el sentido como si alguien fuera un dios. No, hombre, no. Entonces, Mardoqueo no se inclinaba porque no quería pecar contra Dios. Entonces, alguien le dijo a Amán, oye, que este no se quiere someter, ¿eh? Este no se arrodilla. Es que nada menos era arrodillarse. Pero hombre, Amán, ¿quién eres tú? Hombre de carne y hueso. Y entonces, pues claro, los demás judíos que había en la ciudad de Susa seguramente se arrodillaban por temor. Pero, claro, en el corazón no estaba. Entonces cuando le dijeron a Amán, oye, que este Mardoqueo no se arrodilla ni se inclina, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace? Mardoqueo, la palabra del Señor especifica que era como que estaba, mira, cada vez que pasaba con el carro y todos se inclinaban, él miraba solamente a uno, que estaba de pie. Mardoqueo, ahí firme, sin arrodillarse ni hacer nada. Y claro, entre la multitud, lógicamente, se veía. Y esto a Amán le reventaba. Quería que todos se sometieran a él. El Imperio Romano quiso que adoraran al César como un dios. Y había un día en especial que se tenían que inclinar sí o sí. Había que inclinarse siempre. Pero la inclinación al César era como reconociendo que él era un dios. Y los cristianos no se inclinaban. Los cristianos no se inclinaban. Y entonces, ¿qué es lo que hacían los césares, los diferentes? Mandaban a perseguir a todos los sitios donde vieran que no se inclinaban. Y los mataban. Pues cuanto más mataban, más surgían. Porque no pudieron contra la iglesia del Señor. Y en esta época de Esther, con Mardoqueo, bueno, él era solo el que estaba, pero en el corazón de los demás, pues no estaba inclinarse, aunque por miedo se inclinaran. ¿Qué es lo que sucede? Que Amán, símbolo del diablo, que el Señor lo reprenda, lo que realmente quiere es el sometimiento a él. Y entonces, dice, bueno, pues esta gente no la podemos tener, porque son gente distinta. No son como nosotros lo que creemos, las leyes nuestras. Ellos son distintos. Y entonces se va al rey y ya no se conforma solo con castigar a Mardoqueo, ¿verdad? Porque él, claro, piensa y dice, claro, Mardoqueo es judío. Si él tiene este pensar, los demás también lo tienen. Hay que aniquilar a todos. Y entonces, claro, se va donde el rey Asuero y le dice, hay un pueblo que hay que exterminar, porque estos no creen como nosotros. ¿Y quién son? Los judíos. Dice, si los castigas, le dice Amán, dice, yo te voy a dar, bueno, ahí menciona la cantidad de oro, enorme cantidad de oro para el rey. El rey hace así, egoísta también el rey, bandido, se quita el sello, toma, haz lo que quieras. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Una, el egoísmo del dinero, y otra porque querían que se inclinara a lo que ellos querían. Y entonces, bueno, la verdad que Dios siempre libra a su pueblo. A la iglesia de Cristo, aquí estamos, ¿verdad? No ha podido con ella. Si estamos aquí, porque no ha podido. Amén. Los judíos, la nación de Israel, ahí está. Si está ahí, es porque no han podido. Amén. Está más claro que el agua. El diablo ha hecho todo lo que ha querido y más, y ha acabado mal. Porque claro, ¿qué es lo que sucede? El Señor, sabiendo lo que el diablo iba a hacer, le mete ahí dentro a Esther la judía. ¡Aleluya! Y entonces, bueno, estaba callada, pero Mardoqueo le manda mensaje y le dice, mira, tú no te vas a librar tampoco, porque si esto no se frena, tú no te vas a librar. Y quién sabe si Dios te ha elegido para este momento, ¿no? Entonces ahí fue cuando Dios utilizó a la reina Esther, ¿verdad? Fíjate qué cosas ocurren
cómo el diablo tiene que ser derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Mardoqueo había librado de la muerte al rey Asuero. Y eso se había escrito en la memoria del rey, pero no se había leído. Y un día, ¿verdad?, que se le fue el sueño, pues la palabra del Señor dice que mandó que viniera el escriba, bueno, el que leía. Y mira por dónde le lee que Mardoqueo le había librado de la muerte porque habían ido fulanito contra él. Y entonces dice, Dios mío, y a este hombre no se le ha recompensado, me ha librado de la muerte. Amán que venía a pedir que Mardoqueo, había preparado una horca para que Mardoqueo fuera ahorcado. Y cuando viene a pedir esto al rey por la mañana, le dice el rey, oye, ¿qué se debe hacer con el hombre cuya honra quiere el rey? Y él dice, ¿a quién voy a querer honrar? A mí. Y claro, pues imagínate, le pide todo lo mejor, montarse en la mula real, las coronas, todo. Y dice, eso mismo va a hacer con Mardoqueo. ¡Qué humillación, Dios mío de mi vida! Y tuvo que llevarle montado en la mula real, con corona y todo, inclinar rodillas, ahora que se inclinaba era él, y paseándolo por toda la capital. Padre Santo de la Gloria. Y luego, tristemente, pues, ahorcaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Todos los que han intentado ir contra la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel han caído. Amén. Y caerán, porque todavía habrá mucho castigo que tiene que venir sobre ciertas naciones. Por haber maltratado España, tiene que ser castigada severamente. Porque España, y no se ha arrepentido, por mucho que el Papa Juan Pablo VI en aquel momento dijera, pido perdón, pero España no ha pedido perdón oficialmente a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia evangélica, que ha quemado vivos en todas las plazas mayores de España, hacía hogueras y los abrazaba ahí, ¿verdad? A los judíos igualmente, a los gitanos, los perseguía, los mandaba a las galeras, morían todos. Los gitanos han sido perseguidos brutalmente. Esto es algo que es triste, porque no se conoce en España. Ha habido tal rechazo a los gitanos que no se conoce la historia verdadera. Y recientemente está saliendo. Había... A ver, ¿qué te pasa? Que me ha abrochado la acordeonera. No te abroches nada, hija. Y me he hecho daño aquí. Nombre de Jesús. Bueno, ya terminamos pronto. Y lo que sucedía era que a los gitanos, desde los reyes católicos hasta Carlos III, durante 300 años seguidos, los arrasaba, o sea, se iba a buscarlos a todos los varones de 20 años a los 60, pero se dice que también desde los 14 a los 60, los arrasaba a todos, los arrestaba, no por delitos que habían cometido, sino porque los necesitaban para las galeras. En las galeras era cuando se iba a estos barcos de guerra, y ahí la inmensa mayoría moría. Porque, bueno, pues como está este pueblo aquí, lo vamos a coger a ellos y a los delincuentes, asesinos, que eran los que tenían que ir como castigo a la galera, no iban, y los gitanos sí. ¿Y qué es lo que pasaba? Se quedaban sin hombres. O sea, las mujeres se quedaban sin hombres, se quedaban solamente con los niños. Y muchos de los que de las galeras quedaban libres los mandaban a las minas de Almadén, que era una mina de mercurio. Y entonces ahí morían también por el contacto con el mercurio. Terribles lo que la historia cuenta. Así que en este sentido fue terrible, ¿verdad? Cómo se trató también de aniquilar. Pero Dios siempre ha tenido misericordia, ¿verdad? Porque aunque el pueblo era reducido y quedaban 4, pero hoy día en España pues son casi 1 millón. Y todos este millón descendemos
de aquellos 4 gitanos que quedaron, porque quedaron muy pocos. Hay un dato del 1749, porque aún hasta en esa fecha hubo un genocidio general, ¿verdad? Lo metieron en la cárcel a todos. Se dio una orden de arrasar a todos los gitanos y lo metieron en la cárcel. Y muchos murieron de hambre, de frío, otros fueron asesinados y quedaron 4. Y todos los familiares nuestros antepasados estuvieron en esas cárceles y de ahí descendemos nosotros. O sea, todo eso, y bueno, igualmente sabemos lo que ha pasado con el pueblo judío, exactamente igual. Bueno, los judíos lo que pasa es que se marcharon de España, y muchos, los que descienden de ellos, los Anusín, también los quemaban. La Iglesia Católica los buscaba y descubrían que descendían, ¡pum!, y a la hoguera. Pero ¿qué es lo que hacían? Se iban toda la familia a otra ciudad. Como en aquel entonces no había estos instrumentos tecnológicos de hoy día, se cambiaban allí el nombre y se registraban con diferentes nombres y apellidos. Por lo tanto, a muchos de ellos se les perdía la pista. Y por ese motivo es que hay tanto español que dice que hay un 20% que desciende de los Anusín. Así que bueno, pero también debo decir lo mismo, que los Anusín también están, porque están en España, vivos. No se sabe, muchos no saben ni quién son, pero están. Así que el enemigo siempre... Alucina, vecina. Anusín, eso es un nombre. Así que bueno, pues, están aquí, ¿verdad? Sí, Monse, que estoy predicando. Así que el enemigo nunca ha podido destruir a los que somos de Dios. Amén. El Imperio Romano cayó, ¿verdad? Los diferentes reinos cayeron también, y la Iglesia del Señor sigue en pie, e Israel sigue en pie. Y viene una gloria grande para la Iglesia. Amén. Es cierto que ahora, ya termino, el enemigo intenta de nuevo levantar persecución, intenta que nos sometamos de nuevo al pecado. Fijaros bien, lo mismo que la Iglesia, el Imperio Romano hizo, y también el Amán quería someter. Bueno, ahora mismo lo tenemos por las leyes. El otro día echaron, bueno, una vergüenza. En la Televisión 4, en un programa arremetiendo contra una iglesia, contra todos los evangélicos. Hicieron una trampa, hicieron un programa trampa, se fueron a Madrid, a una iglesia evangélica, y unos periodistas se hicieron pasar por gays. Bueno, pues el pastor lo recibió con amor, ¿verdad? Les trató bien, y ellos le preguntan al pastor, porque lo cuentan en el programa, ¿qué son ellos? ¿No? ¿Qué es lo que tienen? Y entonces el pastor, pues le dice, no, mira, yo creo que es una enfermedad y que esto se puede curar. Y entonces el pastor, humildemente, como ellos le pidieron oración, él oró, con un amor exquisito les trató. Bueno, pues en el programa de televisión, ¿sabes lo que dijeron literalmente por haber hecho esto el pastor? Por haber orado por ellos, por haber dicho que podía ser una enfermedad, que tenía que ir a la cárcel. Que tenía que ir a la cárcel, tenía que ir. Pero esta gente, qué maldad. O sea, la creencia nuestra, porque qué mal hizo este hombre, orar por ellos, eso es pecado. Y dice que vaya a la cárcel, porque ahora por sanidad. Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Bueno, esto es lo que el enemigo quiere, amedrantarnos para que nos sometamos. Ellos piden respeto. Sí, ellos piden respeto, pero a nosotros nos quieren matar. A nosotros no quieren. Nosotros respetamos. Dios mío de mi vida, si aquí han venido homosexuales y les hemos predicado, le hemos tratado con cariño, no le hemos dicho tú, homosexual, no, le hemos tratado con cariño, con amor, como tiene que ser. Pero es que es una cosa, ellos nos quieren matar sin ningún motivo, pero ¿sabe una cosa? Tururú. No lo van a conseguir. Amén.